Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor.
qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de socorro, Rey mío y Dios mío. Y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Edelmira Velázquez Pachón al cumplir un mes de fallecida, intención de sus hijos, nietos, nuera y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, la gracia de conocer y practicar siempre el bien, y pues sin ti no podemos ni siquiera existir, haz que vivamos siempre según tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Esther. La reina Esther, angustiada por el peligro mortal que amenazaba a su pueblo, recurrió al Señor. Se postró en tierra con sus criadas de la mañana a la tarde y dijo: Bendito eres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, Señor. Y me encuentro en gran peligro. Yo, Señor, he oído leer en los libros de nuestros mayores que tú siempre libras a los que son de tu agrado. Ayúdame ahora a mí, desamparada, y sin nadie fuera de ti, Señor Dios mío. Ven en auxilio de esta huérfana. Ayúdame a encontrar la palabra aceptada cuando me enfrente al Rey. Haz que esa fiera que me reciba con benevolencia y que se ensañe no ya con nosotros, sino con Amán, nuestro perseguidor, para que él y sus cómplices sean exterminados. Líbranos así de nuestros enemigos y convierte nuestro llanto en alegría y nuestro sufrimiento en salvación. Palabra de Dios. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Extiende tu brazo y tu derecha me salva.
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el sermón de la montaña dijo Jesús: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad a la puerta y os abrirán, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que toca a la puerta le abren. Supongamos que a alguno de vosotros un hijo le pide pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Vosotros pues, por malos que seáis, sabéis regalar cosas buenas a vuestros hijos. Con mucha más razón vuestro Padre que está en el cielo concederá sus dones a quienes se lo pidan. Todo lo que queráis que os hagan los demás, hacedselo vosotros a ellos. Eso es lo que mandan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, donde la Iglesia nos invita en nombre de Dios, y así como lo afirma la palabra, nos invita a una sincera conversión. ¿Pero qué es conversión? A veces lo confundimos meramente con una conversión moralista, es decir, dejar de hacer ciertas cosas malas y para volverse uno una persona buena. Pero eso es apenas un pequeño punto. La conversión, queridos hermanos, implica volver a Dios y al estilo de Dios. Hoy la palabra nos regala dos ejemplos de eso. Cómo se alaba o se pide o se ora a Dios, al verdadero Dios, no a aquella imagen falsa que de pronto podamos tener allá en el interior. Entonces, por ejemplo, la primera lectura nos dice hoy, la reina Esther, una reina que perteneciendo al pueblo judío fue elegida por un rey para ser la reina en reemplazo de otra. Así funcionaba en esas épocas. Y entonces un enemigo de los judíos pues decretó con la firma ya del rey pues el exterminio del pueblo judío. Y la reina pues entonces empieza a hacer una oración de esas así fuertes. Desde la mañana hasta la tarde estuvo allá inclinada ante Dios y con estas hermosas palabras suplicándole: Señor, por favor, estoy sola, escúchame, porque nuestros enemigos quieren exterminarnos, pues que sea lo contrario, tú extermínalos a ellos. Más o menos es el tono de la oración. Es muy bonita la oración, pero lamentablemente, digo yo, esto ya es de mi parte, pues el tono de la oración implica que cuando uno tiene la imagen de un Dios que hace justicia, pero utilizando la justicia de este mundo, y una de las leyes de este mundo implica la ley de la venganza, pues que le apliquen esa venganza a nuestros enemigos. Y entonces uno pone a Dios como el mediador y el ejecutor de esa venganza. Pues el pueblo de Israel tenía la imagen del Dios justiciero, ese Dios que tiene que hacerle justicia a su pueblo, y aquí tenemos un ejemplo de esto en un momento de verdad desesperado. Vendrán nuestros enemigos a exterminarnos. Al final en el libro de Esther, pues Dios responde y los enemigos
son exterminados. Así funcionaba. Viene nuestro Señor Jesucristo y nos empieza a enseñar otras cosas que son totalmente diferentes. Ojo con tener imágenes falsas de Dios. Ojo con acudir a Dios pidiéndole que ejerza la violencia sobre los demás. Y entonces tenemos hoy un ejemplo muy bonito aquí del capítulo 7 de San Mateo, que hace parte de ese gran documento, por decirlo así, que escribe Mateo, que llaman el Sermón de la Montaña, toda la doctrina de Jesús resumida en 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Aquí tenemos una parte, ya casi al final. Después de haber dicho desde el comienzo del capítulo 5, porque comienza: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque después reirán. Bienaventurados los que pasan hambre, porque después serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, etcétera, etcétera. Y al final dice: bienaventurados si los persiguen por mi causa. Entonces empieza el discurso o su sermón de esa manera. Terminando los 12 primeros versículos de ese capítulo 5, empieza a hablar de una manera pues extraña a la mentalidad judía. Dice la ley, porque yo no vine a cambiar la ley sino a darle su verdadera interpretación. Y después el Evangelio se dedica en algunos apartes a reclamarle Jesús especialmente a los fariseos de cómo han interpretado de mala la palabra de Dios. Y así está escrito. Una interpretación terrible sobre la palabra de Dios. Pone algunos ejemplos, no los decimos para no alargar tanto. Pues Jesús dice: la ley dice una cosa, ustedes la han interpretado mal. Yo les digo, les voy a decir cómo es que se debe interpretar la ley. Por ejemplo, dice la ley: no matarás. Capítulo 5 de San Mateo. Pues yo les digo, al que le diga tonto o estúpido a su hermano, ya merece la condena de los asesinos. No cometerás adulterio, dice la ley, pero yo les digo, al que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella, etcétera, etcétera. Entonces Jesucristo viene a hablar de una manera totalmente extraña, totalmente nueva, y esa forma de hablar, ese tipo de predicación hace que la gente empiece a revolcársele las cosas por allá por dentro. Es lo que la palabra llama los demonios. Y la gente decía: este sí predica con autoridad. ¿Por qué? Porque especialmente cuando Jesús predicaba en las sinagogas, pues allí la gente que iba a los templos judíos, las sinagogas, a escuchar la palabra de Dios, los rabinos, que eran los que dirigían las celebraciones allí, pues predicaban de una manera que se mantenían allá tranquilitos. Y tenían ciertas costumbres que eran odiosas para Jesús. Por ejemplo, llegaba alguien y se sentaba en el último puesto por allá. Siempre los más ricos allá, de los que querían prestigio o tenían prestigio y querían manifestarlo ante los demás, entraban a la sinagoga y se sentaban allá atrás para que el rabino les dijera: pasen aquí adelante al puesto de honor. Y como dijimos el miércoles de ceniza, que leímos esa lectura, donde daban la limosna, desde allá entonces el rabino los llamaba para que les hicieran calle de honor, y ellos daban una ofrenda, ganándose también entonces el beneplácito y el aplauso de los demás. Por eso decía Jesús: cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De ahí viene eso, porque los demás se lucían de verdad. Hacían que los demás los aplaudieran, les dieran su complacencia. Hoy día es como denle un like o algo así. Entonces, que cuando rezaban, que rezaban de pies, que cuando daban limosna hacían resonar la parte superior de las alcancías, que tenían un bronce en forma de trompeta. Entonces cuando lanzaban las monedas sonaba para que todo el mundo se diera cuenta, o cuando ayunaban se desfiguraban la cara para que todo el mundo viera que cómo ayunaban. Esas cosas, todo eso era repugnante a Jesús, y eso pasaba en las sinagogas. Cuando Jesús empieza a predicar de otra manera: les voy a enseñar cómo se hacen las cosas, y las cosas se hacen de otro modo. Como le dijo a Pedro cuando allá en la barca que estaban pescando, Pedro pasó toda la noche y no pudo pescar nada. Jesús se sube a la barca y le dice: vamos a lo hondo del mar, allá mar adentro.
Señor, es de día, la cosa no funciona, la pesca no funciona así, toca, bueno, pero porque usted lo dice, lo vamos a hacer a su manera. Y cuando lo hicieron a la manera de Jesús, pues sí funcionó. Entonces la clave que nos presentan los evangelios, y estamos viendo en este año a San Lucas, pero hoy tenemos un pedacito de aquí del Sermón de la Montaña de Mateo, la idea siempre es hacerlo todo a la manera de Él, de Jesús. Y entonces cuando Jesús empieza a predicar de esa otra manera, ajena a lo que le han enseñado allá los escribas, fariseos, rabinos y otros, donde siempre hay que pedirle a Dios que nos dé el día de la venganza, que mate a nuestros enemigos, que los parta en pedacitos. Parte de esa predicación también la tenía, por ejemplo, Juan Bautista. Trataba mal a la gente, raza de víboras. ¿Ustedes qué hacen aquí cuando fueron allá al río Jordán al bautismo? Ya está puesta el hacha a la raíz del árbol que no dé fruto para cortarlo en pedazos y echarlo al fuego. Esa era la forma en que se predicaba en esa época. ¿Por qué? Porque se tenía la imagen de un Dios justiciero, un Dios guerrero, un Dios que castiga, un Dios que lleva a las llamas del infierno y cosas de esas. Y viene Jesús con otra predicación totalmente diferente, mostrando el rostro del Padre, que es un rostro de un Dios compasivo y misericordioso, que ama a todos sus hijos, sean buenos o sean malos. Porque un padre, y lo hemos explicado aquí también, un padre o una madre cuando tiene hijos los ama. Que uno de ellos es un ladrón o un asesino, lo ama igual, que hay que corregir esas cosas, pero para el papá o la mamá el hijo es el hijo y tiene muchísimo valor. Pues lo mismo es Dios, perdón, lo mismo es Dios. Tiene un amor infinito, un amor que ustedes ni conocen, y Jesús dice: yo les voy a mostrar cómo es mi Padre. Y por eso entonces empieza a predicar al Padre para todo lado. Y a los judíos no les gustó que se hiciera igual a Dios haciéndose hijo del Padre. ¿Cómo así? Si usted es un ser humano normal, con ciertos dones y habla está bien, pero no deja de ser un simple ser humano, decían ellos. Entonces, ¿por qué se iguala con Dios? Y por eso, la causa de la muerte, si van a Semana Santa, allá especialmente la del Viernes Santo a las 3 de la tarde, la causa de la muerte de Jesús es que usted, siendo hombre, se hace igual a Dios, allá en el libro del Evangelio de San Juan. Esa fue la causa religiosa de la muerte de Jesús. La causa política es que estaba haciendo una revolución por allá, entonces lo acusaron ante Poncio Pilato. Eso tiene todas sus características. Entonces, queridos hermanos, hoy Jesucristo nos invita a que tengamos una nueva y diferente imagen de Dios y acudir a Él como acude Jesucristo, como acude Él. Por ejemplo, cuando Jesús oraba, Él se alejaba, se apartaba, especialmente si iba en las madrugadas, dice por allá, los discípulos lo buscaban y alguna vez lo encontraron allá rezando, diciendo así como a grito herido: Abba, Padre. Mejor dicho, papacito, algo así. Una palabra muy tierna, la que los niños le dicen a los papás en aquellas épocas. No sabemos cuál era, pero era Abba. Traducido al español, pues se le traduce muy solemnemente, Padre. Pero era como papá, papito, papacito, algo así. Una palabra de una ternura que eso asustó a los mismos discípulos. Maestro, enséñenos a orar, pero no así como usted dice, sino como enseña Juan Bautista a sus discípulos, o los fariseos también, que eran unas frases muy solemnes, que también nosotros utilizamos: Dios todopoderoso y eterno, rico en no sé qué. Entonces, unas palabras tremendamente grandes, y resulta que Jesús rezaba de esa manera tierna. Tan tierno era que los asustaba. Entonces Jesús viene a mostrar otra imagen de Dios, y que hay que buscarlo es a Él, al Padre Todopoderoso, siempre el Padre. Entonces hoy tenemos en San Mateo precisamente: cuando nosotros necesitemos algo, pidamos con insistencia hasta que se nos abra. Golpeemos que alguien nos va a atender, llamemos porque alguien estará pendiente de esos llamados. El Padre Todopoderoso. Si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos cuando tienen hambre, si un hijo le pide un huevo o un pan, ¿usted le va a dar algo que lo pique y lo mate? ¿Cierto que no? Pues el Padre del cielo lo mismo. Él dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida.
Entonces, queridos hermanos, una nueva forma de encontrarse con Dios es la que nos presenta Jesucristo. Por eso, cuando nosotros queramos ser igualitos a Jesús, o sea, hijos del Padre, eso es lo que está diciendo acá. El que quiera de verdad ser hijo de Dios, llame y el Señor le va a dar eso. Le va a dar el Espíritu Santo en abundancia. Aprenderá a amar a Dios, al verdadero Dios. No como está el mundo hoy, que pues el mundo hoy detesta ser materialista. Eso es como medio así, como repugnante un poquito ser materialista, pero no busca el verdadero Dios, sino busca cualquier espiritualidad, como para decir que sí, como que estoy como con un Dios o con alguna cosa, así sea lo de nueva era como hace unos años, o sea buscar las espiritualidades orientales, budismos o cosas de estas, como tener algo por allá. Yo hago yoga, el feng shui, alguna cosa de esas, como para tener algo por dentro, porque no nos arriesgamos a ir al verdadero Dios como lo explica Jesucristo, buscar al Abba, al papacito, al papito, aquel que nos va a dar todas las cosas buenas que de pronto nosotros no nos arriesgamos a buscar. Y no le pidamos a Dios ni siquiera la muerte de nuestros enemigos, como en la primera lectura. No busquemos el mal para absolutamente nadie. Si alguien, un enemigo, se convierte en mi enemigo, porque yo no debo tener enemigos, pero alguien se convierte en mi enemigo y viene y me pega en una mejilla, ¿yo qué debo hacer? Ponerle la otra. Eso fue lo que enseñó Jesús. Si mi enemigo se quiere llevar mi túnica, dele hasta las chancletas. Quédese desnudo si es necesario, pero ame al enemigo, y el que ame como el Padre Todopoderoso será llamado Hijo del Altísimo. Eso es lo que hay que buscar, porque a veces convertimos la oración en solo empleo, salud y otras cositas, o que me gane el baloto, que tenga un viaje, que me salga la carrera, y pedimos esas cosas, que eso es parte de este mundo. Sencillamente eso durará un tiempito, usted estudiará y trabajará, como me decía un señor por ahí: padre, ya hice todo eso y ya me acabo de jubilar, ¿ahora qué sigue? Pues el mundo lo satisface hasta cierto punto, pero lo que Jesús está pidiendo es algo todavía más grande. Conviértase en hijo del Altísimo y llame a Dios para que le dé eso. Conviértase en una persona que no va a pedir la muerte de sus enemigos jamás, y si su enemigo le pega en la mejilla, pues preséntele la otra. Conviértase en uno que viene del cielo como Jesús. Conviértase en uno que va a dar de verdad la prueba de que Dios es distinto, que es diferente. Eso es lo que hay que pedir, y aquel que lo pida, Dios le dará el Espíritu Santo en abundancia. Si no tenemos esa forma de Dios, si no tenemos esas formas de pedir, tergiversamos nuestra fe y nos vamos a conformar con cualquier cosa, cualquier tipo de espiritualidad, con cualquier tipo de religión, o decir, como se dice por ahí, como vamos para el mismo Dios. Ojo que esa es una frase muy traicionera, queridos hermanos. Por allá en el capítulo 5 de San Juan, los judíos peleando con Jesús, porque hay unas peleitas impresionantes, y entonces los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía: Abraham me vio y se alegró, porque mi Dios y el Dios de ustedes es muy diferente. Ustedes buscan matarme, buscan cobrar venganza por las cosas que digo. Abraham nunca quiso eso, por eso ustedes no son hijos de Abraham. Entonces está diciendo que somos hijos de prostitución. Yo soy hijo de mi Padre, dice Jesús, y ustedes no, porque buscan hacer el mal, y todo el que busque hacer el mal no es hijo de Dios. Así que ahí les dejo. Eso les decía Jesús. Entonces, cuidado, queridos hermanos, con ciertas frases de que vamos para el mismo Dios. ¿Estamos seguros que estamos buscando al Dios verdadero? Entonces, todo lo que nos presente Jesús acerca del Dios verdadero, busquémoslo, averigüémoslo, golpeemos, porque si de pronto estamos hablándole a un Dios que es falso, por más que digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ese Dios es el que busca complacerme a mí en todo, y lo busco para que arregle mis problemas, y no es el que me hace un verdadero hijo que va en favor y servicio de los otros, especialmente de los más débiles. Eso es lo que hay que buscar, y es lo que hace el Espíritu Santo. Si no buscamos eso, entonces, ¿qué estamos buscando?
¿Cuál es el Dios que tenemos? Es lo que nos dice entonces hoy Jesucristo a través de San Mateo. Busquen al verdadero Dios, busquen al Dios que nos mostró el Señor Jesucristo y especialmente allá en la cruz. Bendito sea su santo nombre. Amén. Unamos nuestros espíritus y nuestras voces para que la oración común llegue con el grito del pobre hasta el trono de Dios y digamos juntos: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Para los que buscan el bautismo en la gran vigilia de la Pascua y sean acogidos como un gran don del Padre y despiertan en toda la comunidad la conciencia de ser una sola familia nacida de las aguas del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos volvamos a la fuente bautismal para renovar la renuncia al demonio y la adhesión de fe a Jesucristo y vivamos así los compromisos de nuestra vida cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que acogiendo la invitación del Señor nos dirijamos al ministro del perdón para celebrar juntos el sacramento de la reconciliación, signo de nuestra conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los hijos pródigos y dispersos sientan la nostalgia de la casa del Padre y se unan al banquete de la fraternidad, llenándose del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Oh Padre, que cuidas de los débiles, dirige tu mirada misericordiosa sobre cuantos esperan tu ayuda y tu perdón, para que recuperando la esperanza por la muerte redentora de tu Hijo, elevemos a ti el canto del agradecimiento y la alabanza. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos de quienes te invocan, y al tiempo en que recibes la ofrenda y súplica de tu pueblo, convierte hacia ti nuestros corazones. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Edelmira Velázquez Pachón al cumplir un mes de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos que este sacramento, garantía de nuestra salvación, sea nuestro auxilio en esta vida y nos alcance los bienes de la vida futura. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Quiero hacer un saludo especial a los familiares de doña Edelmira. Quisiera por una cortica palabra, estoy muy agradecido con esta familia, especialmente con ella, porque hay que decirlo, durante la pandemia ella nos colaboró bastante. Entonces, pues tengo que decirlo públicamente y ahorita que vamos a depositar sus cenizas aquí en la cripta, me gustaría que si pueden quedarse, sería como bonito para darle un buen homenaje a una gran dama y a una gran santa. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar en paz.